Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a esta, la primera emisión del Comercio TV con todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. De esta manera iniciamos. Les contamos que una anciana fue atropellada en Quito, perdiendo posteriormente la vida en una casa de salud. El conductor responsable se habría dado a la fuga. En este video se observa a una persona de la tercera edad minutos antes de que pierda la vida. Pasa que mi mamá está cruzando la calle y el auto le provoca el accidente, le atropella. Aparentemente la anciana sufrió varias lesiones producto del impacto, por lo que poco habrían podido hacer los galenos en una casa de salud para salvarle la vida. Le llevaron al hospital Enrique Garcés. Y ahí más o menos pasadas las 7:30 mi mamá fallece en el hospital. Lo que pasa que es golpeada la parte de aquí de la pierna. La pierna y la cabeza, y bota sangre por la boca y por la nariz. Lo grabado por una cámara de seguridad de un local ubicado en el sector de Chilibulo, suroccidente de Quito, es observado una y otra vez, con la esperanza de tener una pista del conductor, que se dio a la fuga. Pasaba una mayorcita de aquí para allá, pero el carro venía a toda velocidad, como aquí no tenemos reductores de velocidad, entonces la mayorcita estaba viniéndose así y el carro le pasó así, le mandó de ahí hasta allá. Le mandó, o sea, nosotros vimos lo que le botó para allá, pero nosotros dijimos al señor que pare, pero el señor mejor se huyó. Con dolor, los vecinos vieron partir a quien la conocían como Mamá Finita. Lo que nosotros pedimos que por favor al señor del municipio que nos ayuden con el reductor de velocidad, porque aquí hay la escuelita, salen y aquí tenemos que estar los padres de familia toditos aquí para hacerles pasar a los niños, porque no tenemos un rompevelocidad aquí. Allegados esperaban en la morgue para retirar el cuerpo y poderle dar cristiana sepultura, informó Héctor Romero. Y un peatón murió tras ser atropellado por un motociclista en el noroeste de Guayaquil. Según la ATM, el conductor de la moto tenía 0.3 gramos de alcohol en la sangre. A través de estas imágenes captadas vía celular, se observa a la pareja que iba en una motocicleta, su conductor herido y del otro lado el peatón inconsciente. Minutos antes, él había cruzado la avenida Camilo Ponce Enríquez a la altura de la parada de la Metrovía Florida y fue impactado por la moto. Que mi hijo se salía de aquí a las 9 de la mañana a su trabajo, que ha venido ese señor con velocidad a su moto y él pasaba a coger el carro, la metro, y ahí le pasó la desgracia. Él pasó por el paso de cebra, porque la luz estaba en rojo. Él pasó normal. El que se fue contra él fue ese señor que se fue contra mi hermano. Venía borracho. Él iba pasando el paso cebra, para llegar a la estación de la metro de aquí de la Florida. A lo que él dice que va pasando, esa moto viene a velocidad, y de una vez le impactó y lo arboló. Y fue a dar al todo el filo donde pasa la metro. La persona fallecida pues cruzaba por el paso cebra que está señalizado ahí. La moto iba en sentido sur-norte, carril izquierdo. Es decir, ahí lo impacta. Con el dolor que embarga a sus familiares, se realizó el velatorio y sepelio de José del Peso, de 37 años de edad. Usted no sabe cómo yo he quedado, porque tengo que cuidar de las niñas. La última tiene 7 años. Él era padre y madre para sus hijas. Se investigan las causas del accidente. Se le hizo la prueba de Alcotex al conductor de la moto. Le salió positiva, 0.3 gramos de alcohol en la sangre, es decir, es positiva. Él está internado en una clínica con custodia policial, lógicamente hasta que las autoridades pues, determinen acciones a tomar. Pues, ¿no? Informó Roselena Vázquez. Y aproximadamente 20 accidentes de tránsito se registraron en este último fin de semana en Guayaquil. La imprudencia de los conductores y la lluvia habrían sido las principales causas de estos siniestros. Solo en 4 días, desde el sábado, domingo, lunes y martes de feriado, en Guayaquil se han registrado al menos 20 accidentes de tránsito, unos con lamentables desenlaces como el del fallecimiento de un ciudadano que circulaba en una motocicleta en la vía Daule con una mujer. Ellos fueron impactados por un... Se mató este loco. No lo mueva, no lo mueva.
El general Luis Lalama, jefe operativo de la Autoridad de Tránsito Municipal, hace un balance de los procedimientos realizados por los uniformados de esa entidad durante el fin de semana y los días de asueto, y considera ciertos factores que ponen en peligro la vida, tanto de conductores y sus acompañantes. La primera causa tenemos el irrespeto a los límites de velocidad. La segunda causa es no respetar las señales y las normas de tránsito. Hablamos de semáforo, discopares, ceder paso. Y la tercera causa, pues, el cambio indebido de carriles o cambio brusco de carriles. Por eso pide más concentración y menos distracción al momento de ir en el volante, para evitar tragedias como estas que enlutan a familias y dejan a otros hospitalizados. Tiene que estar concentrado directamente en la conducción del vehículo. El conductor es el responsable de la seguridad, tanto de él como de acompañantes, ocupantes y de terceros. En la lista está otro motorizado que murió en la avenida León Febres Cordero. El accidente hubo en estos momentos aquí, en la vía de la Aurora, y casi el carro se nos tira encima. El conductor de un tráiler que se accidentó en la vía perimetral por evitar el choque con un automóvil. Otro que se estrelló contra un árbol en la vía Guayaquil-Salinas. Los que se chocaron en la esquina de las calles Chile y Fray Vacas Galindo. Sin dejar de lado el que se registró en las calles García Moreno y 1 de Mayo, otro en la avenida Casuarina en el noroeste de la ciudad, entre otros, todos suscitados 48 horas antes y 48 horas después que inicie el año 2019, informó Charlie Pisa. La oportuna intervención de agentes de tránsito en la ciudad de Quito logró salvar la vida a un transeúnte quien sufrió una caída. Aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol. En una ambulancia del 911 fue atendida una persona de sexo masculino que no portaba documentos de identidad. Al momento de tomar contacto con el señor nos encontramos que estaba boca abajo, en lo cual ha tenido lo que es un impacto, creo que al filo de lo que es de la acera. Supuestamente el individuo perdió el equilibrio. Aparentemente se encuentra lo que es con aliento a licor. La oportuna intervención de los agentes de tránsito del municipio de Quito permitió que el hecho no llegue a mayores, puesto que la ambulancia habría tardado en llegar. Le pusimos lo que es del lado costado para que pueda tener un mejor flujo respiratorio. Al momento se tomó contacto con el ECU para que nos colaboren con un alfa para que le puedan realizar lo que es los primeros auxilios al señor. Posteriormente fue trasladado a una casa de salud, con la esperanza que se recupere y pueda comunicarse con sus familiares. Ahorita ya nos comunicamos con los señores paramédicos cuando nos comunicaron que la persona está estable. Ocurrió en el sector de San Diego, centro-occidente de la capital, informó Héctor Romero. Y 5 personas fueron detenidas por la policía en el Valle de los Chillos por presunto robo a domicilio. Entre los apresados se encuentra una mujer y una persona de origen colombiano. 4 hombres y una mujer fueron detenidos in flagranti cuando presuntamente asaltaban un domicilio ubicado en el Valle de los Chillos. Una llamada de emergencia alertó a la policía de que los sospechosos se encontraban en el interior y exterior de una vivienda. Cuando las autoridades llegaron al lugar, hallaron a las afueras de la casa a un vehículo tipo taxi donde se encontraban 3 personas. Ellas portaban prendas de vestir, un monitor de computadora, perfumes, guantes de látex, un arma blanca y una soga que no supieron justificar su procedencia. Las 2 personas más que se encontraban dentro del inmueble intentaron escapar, pero fueron detenidas. En su posesión se encontraron herramientas y se verificó que las alarmas de la vivienda fueron desactivadas. Los 5 individuos, entre ellos una mujer y un ciudadano colombiano, se encuentran en manos de las autoridades mientras se realizan las investigaciones, informó Valeria Navarro. Y un video captó el accionar de 3 sujetos quienes se sustrajeron objetos de valor de una vivienda ubicada en el barrio Centenario Sur, en Guayaquil. Ve, son 3. Este es un video que se captó durante horas de la tarde de este 1 de enero del 2019, en donde se divisan a varios sujetos, los cuales ingresan a una vivienda del sector sur en Guayaquil. Con paciencia y tranquilidad, poco a poco se sustraen distintos objetos de valor de esta casa. Son 3. Sí, es el televisor y 2 cajones, 2 cajoneras. ¿Los 2 cajones de las primeras cajoneras se llevan? Sí,
y el televisor. Llegamos hasta el lugar de los hechos. El propietario nos atendió asegurando que solo salieron de este hogar por casi 4 horas. Y cuando regresaron de visitar a algunos familiares, se toparon con la novedad. La cadena que resguarda mi puerta no estaba. Al entrar vi que la puerta había sido forzada, estaba el batiente partido. Las puertas de los cuartos estaban también así mismas partidas, el cuarto de mi suegra, mi cuarto estaba completamente revuelto, un cuarto que teníamos como bodega lo habían también pateado la chapa. Luego de realizar la revisión respectiva, faltaban gran cantidad de objetos de valor. Se hace un recuento de lo perdido. Vimos que nos faltaba un televisor en unos cajones de nuestras cajoneras, los primeros donde estaban joyas, relojes, también se nos llevaron un par de zapatos que teníamos todavía en caja. Según versiones de las autoridades de seguridad, se están realizando los operativos respectivos para dar con los sospechosos en este caso. Pero por parte de los perjudicados aseguran que esta no es la primera vez que se registran robos a inmuebles. Más que todo por la seguridad del sector, porque no es la primera vez, a unos vecinos también ya los han atracado. Inclusive a mi esposa y a mí hace 4 meses, a 2 cuadras de la casa, un taxi negro también se paró y nos encañonaron. Entonces el sector desgraciadamente es inseguro. Esta es una de esas experiencias que no se olvida, pues creen que mientras muchos dormían en el feriado, los amigos de lo ajeno estaban más despiertos que nunca. Informó Julio César Saona. Y 4 sujetos con armas de fuego asaltaron un local de electrodomésticos situado en la ciudadela Los Esteros, en el sur de Guayaquil. Los individuos no lograron robar el dinero de la caja, pero se llevaron 2 motos valoradas en $700 cada una. Aproximadamente a las 10:15 de la mañana, los 2 encargados de ese día recién abrían las puertas para atender al público. Se encontraban realizando limpieza cuando vieron parquearse un auto negro. No le dieron importancia y continuaron barriendo. Sin embargo, los ocupantes del vehículo empezaron a bajar. Astutamente ya iban con sus rostros cubiertos. Ingresó un hombre encapuchado y nos amedrentó en lo que es la parte del baño. Y ahí nos tenía amenazándonos con un revólver. A él lo amedrentaron con insultos en la parte de atrás, y ya cuando yo quise salir también nos empujaron y con insultos nos mantuvieron en la parte de atrás, aparte amenazándonos. Un segundo implicado ingresó y buscó directamente el área de oficinas, pretendiendo encontrar dinero en efectivo. Un tercer antisocial se une a la búsqueda. Analizaron todo en forma rápida hasta que se dieron cuenta que no tenían acceso a la caja fuerte del local. Una vez que nosotros salimos, todo estaba súper desordenado, estaban desconectados todos los aparatos. Al otro señor que estaba ahí conmigo lo golpearon en la cabeza con el revólver. Procedieron a retirarse, pero no lo hicieron con las manos vacías. Uno de ellos logró encontrar las llaves que permitían acceder a 2 motocicletas que estaban en exhibición. Quitaron las cadenas y se las llevaron. O sea, las 2 motos cada una estaba valorada en $700. En total se llevaron $1.400. El personal del negocio no descarta que se trate de antisociales que previamente habían estudiado ese local. A lo mejor si estuvieran aquí, a lo mejor incluso ingresaron a preguntar y uno no se da cuenta. Nosotros atendemos alrededor de unos 50 clientes por día preguntando, entonces es difícil saber quién pudo haber sido. Informó José Morales. El conductor de un bus urbano fue herido con 21 cortes de su cuerpo por sujetos que asaltaron la unidad de transporte. El violento accionar de los antisociales quedó registrado en el sistema de vigilancia del automotor. La víctima se recupera en una casa de salud. Faltaban 2 horas y media para recibir el año 2019 y en un bus de transportación pública en Guayaquil eran asaltados. Y la peor parte la llevó ese conductor. Aparte de los cachazos, buscaban algo más que las monedas de la jornada laboral de este ciudadano. Los delincuentes querían billetes y él se opuso constantemente a ser perjudicado. Pero uno de los antisociales lo amenaza con el arma de fuego y luego le quita el cuchillo a su compañero.
y procede a realizarle múltiples cortes en sus extremidades inferiores, superiores y tórax. Así lo agredieron dejándolo ensangrentado en su unidad de transporte y pidiendo ayuda a los otros afectados. Conversamos con la víctima, que tiene 67 años y cuenta que solo trató de defenderse y que estaba indignado ante lo que sucedió cuando terminaba la ruta cerca de los colegios Réplicas, pasando el sector de la Ladrillera. Uno subió del UPC más acá, el otro ya estaba creo que en el carro. ¿Qué le robaron? Unos $320 más o menos. La cartera me llevaron con el papel. Y así de a poco se recupera de las heridas, unas tan solo superficiales y otras profundas. Ahora él pide a la Policía Nacional que analice estas imágenes para identificar a los sujetos peligrosos que tienen en zozobra tanto a él como a sus compañeros. Querían que apague el carro, que le dé las llaves, que le dé esto y lo otro. Yo entonces yo le dije, ya pues ahí. Pero parece que la intención era llevarse el carro. Me defendí con las manos porque de no me lo mandaban al cuerpo. Pero ese no ha sido el único robo registrado a los conductores de la línea 70 en ese populoso sector del noroeste de Guayaquil. Por eso ellos piden inmediatamente resguardo policial en las horas nocturnas. Dice que iba saliendo normal. Cuando dos manes en una moto iban, se le adelantaron. Y él ve así, y uno del de atrás se le baja con una pistola a quererle disparar así de frente. Y ahora lo que él hizo es evadir y treparse los muros. Y los manes lo han seguido y lo han disparado. Mientras tanto, aquí laboran asustados ante la ola delictiva, que en el ingreso de esa cooperativa conocida también como Ciudad de Dios no da tregua, informó Charlie Pisa. Y en Guayaquil, una mujer de nacionalidad venezolana está hospitalizada luego de que su expareja le lanzara ácido en el rostro. Este ataque es analizado por expertos. La víctima más reciente por ataque con ácido es una mujer venezolana de 47 años. Su ex conviviente le arrojó el químico en el rostro y producto de aquello estaría en riesgo su córnea. Se encuentra con quemaduras graves en la córnea izquierda. Es posible pues que haya alguna afectación en este sentido de la vista y podría pues complicarse la situación. El hecho se encuadra como un delito de violencia contra la mujer, pero podría variar a tentativa de femicidio debido a la condición clínica de la afectada. Ella lucha en un hospital de Guayaquil. Agresiones de este tipo están asociadas con el control que el victimario pretende ejercer sobre su objetivo. Entonces el atacante logra, digamos, que su objetivo, ¿no? Anular a esta persona en todos sus aspectos, en la parte emocional, porque es un maltrato psicológico, y también en la parte física, ¿no? Apartándola a lo mejor de todo el resto de personas que a lo mejor antes frecuentaba, amigos, otros prospectos de parejas, la parte social, laboral. Es que en la mayoría de casos se usa ácido clorhídrico, una sustancia de alta peligrosidad. Los ácidos actúan haciendo quemaduras igual como cualquier otra quemadura en cuanto a la extensión y la profundidad. Pueden ser a veces quemaduras graves también. Y si están en sitios nobles como por ejemplo la córnea, puede quedar ciego la persona. El especialista explica que las primeras acciones de auxilio tras sufrir quemaduras con ácido son vitales. Las primeras medidas que se podrían tomar son alejar a la persona que tiene el contacto con el ácido, con el polvo que pueda producir también una quemadura, o con la sustancia que la pueda producir también. Si está con ropa, quitar la ropa y mojar con mucha agua. En el caso de la vista, por ejemplo, mucha irrigación. Se ha convertido en una modalidad vil de atentar contra la integridad humana, informó Adriana Peralta. Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que el COSEPE desclasificó la información del audio filtrado del presidente sobre los periodistas asesinados. Y además, el presidente Lenín Moreno confirmó que existen más hechos de corrupción detectados en los proyectos ejecutados por Petroecuador. El desarrollo de esta información y mucho más al volver.
Seguimos con más información. En cadena nacional, el presidente Lenín Moreno confirmó que existen más hechos de corrupción detectados en proyectos ejecutados por Petroecuador. El resultado vendría del informe realizado por la ONU tras la firma de un acuerdo para desarrollar dicha investigación. Estos y otros temas de interés fueron abordados por el primer mandatario. A continuación les presentamos un resumen de sus pronunciamientos. La refinería de Esmeraldas, refinería del Pacífico, el terminal marítimo Monteverde, el poliducto Pascuales Cuenca y la planta de gas natural Bajo Alto serían proyectos que presentarían actos de corrupción. Esto según un primer informe presentado por la ONU al gobierno ecuatoriano. Por estos 5 proyectos se pagaron 4.900 millones de dólares cuando debió costar apenas la mitad o menos. Las conclusiones son tan vergonzosas y escandalosas que he decidido presentar una denuncia con los informes íntegros ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General. Así, en la refinería de Esmeraldas existiría sobreprecio y el 99% de su inversión se confirmó habría sido a dedo. En la refinería del Pacífico igual existiría sobreprecio y conflicto de intereses. En el poliducto Pascuales Cuenca, otro sobreprecio, que casi triplicaría el monto original. En cuanto al terminal marítimo Monteverde en Santa Elena, los pilotes que soportan el puente de acceso fijados en el mar no tienen protección contra la corrosión. Por eso, para proteger la estructura, se tuvo que contratar 21 millones de dólares adicionales a lo presupuestado. Finalmente, en lo relacionado con la planta de gas de Bajo Alto en El Oro, a pesar de que construir la planta costó 76 millones de dólares, con un sobreprecio de 36 millones, solamente puede operar al 50% de su capacidad de diseño. Pero además, la planta se está hundiendo, por lo que habría que demolerla, reconstruirla y paralizarla por 150 días. En este sentido, el primer mandatario exhortó a las autoridades de justicia a contribuir para combatir la corrupción. Reitero mi pedido al Consejo de la Judicatura para concretar la creación de fiscales y jueces nacionales, tanto para la lucha contra la corrupción como para combatir el crimen organizado. Dentro de las investigaciones para detectar actos de corrupción, Moreno también indicó que pedirá a la ONU indagar a otras instituciones. Por ello, he solicitado a la ONU investigar también al IES, porque se habrían despilfarrado recursos, poniendo en riesgo la seguridad social. He solicitado hacerlo tanto con las hidroeléctricas y algunos proyectos llamados hace tiempo emblemáticos. Durante este enlace además ratificó que no existe ningún argumento que sostenga que debido a la revisión de subsidios a los combustibles se deberán subir los precios de otros productos, ante lo cual instó a la ciudadanía a denunciar si ocurrieran estas irregularidades. Informó Javier Rosero. Y tras la publicación a través de un medio de comunicación digital de un audio en el cual se escucha al presidente Lenín Moreno referirse a la crisis que atravesó el equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrado y asesinado, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, ordenó la desclasificación total de la información del audio. El 2019 las actividades del presidente Lenín Moreno arrancaron precisamente convocando a la reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, aunque esta vez de forma particular, pues la seguridad no solo fue rigurosa para la prensa, sino también para sus miembros. Ya instalada en la mesa, el primer mandatario explicó la razón de la cita. En un medio de comunicación digital salió hace unos 15 días aproximadamente una información distorsionada, sacada completamente de contexto, en la cual supuestamente yo manifestaba de que no se debía haber hecho absolutamente nada con respecto a la liberación de los periodistas del diario El Comercio, lo cual es absolutamente mentira. Voy a pedir la desclasificación del texto completo. Se refiere al extracto del audio de una de las reuniones del COSEPE, desarrollada el 17 de abril del 2018, después del asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, por lo cual el presidente hizo pública su preocupación en torno a la divulgación de información secreta que se genera en el consejo más importante del gobierno, lo que dijo podría representar un peligro para la seguridad del Estado. A todas las personas que conformamos el COSEPE, que el momento en que nos integramos a este consejo, juramos mantener en reserva, en absoluta reserva, todo lo que aquí se trate. Y claro, eso nos preocupa porque se nos hace casi imposible detectar en primera instancia qué persona puede habernos grabado. Todos tenemos alguna presunción. Yo tengo la mía. Por supuesto,
ventajosamente esa persona ya no está acá. Luego de más de 3 horas de reunión privada, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín anunció lo que se resolvió al respecto. El desclasificar la información relacionada con la declaración del señor presidente de la República. Esto significa contextualizarle adecuadamente en el día, la época y el momento en el que se realizaba la declaración. Finalmente informó que consecuentemente la Fiscalía inició la investigación de oficio para determinar los responsables de esta grabación. En Quito informó Adriana Rojas. Una vez desclasificada la información del audio del presidente Lenín Moreno durante la reunión número 20 del COSEPE, la Secretaría de Comunicación publicó la totalidad de las declaraciones del primer mandatario. En primer lugar, porque estamos tratando de una persona que no cumple los compromisos independientemente de que, además, es un criminal y un narcotraficante, es un asesino. Nosotros habíamos cumplido a cabalidad todos los compromisos que habíamos acordado, entre esos la desmovilización de las tropas temporalmente, y entre esos, pues, acelerar los procesos judiciales, en los cuales nuestras autoridades judiciales fueron bastante colaborativas y les agradezco por ello. Estábamos a punto casualmente el día de hoy de tener todos los elementos en orden como para poder liberarlos, lo cual yo entiendo que a más de uno ya les causaba mucho escozor y a mí también, porque los que estaban liberando eran criminales de la misma calaña. Pero, sin embargo, en virtud de la vida, del derecho a la vida de los compañeros y hermanos periodistas, nosotros estábamos dispuestos, como lo manifesté, a hacer cualquier tipo de sacrificio. Sin embargo, no cumplieron, no cumplió. A mí me da la sensación, como dices tú, ya lo manifesté antes, de que lo único que quiso es ganar tiempo para acomodarse adecuadamente en un sitio desde el cual pueda manejar para él la situación. Muchísima pena por todas aquellas muertes que pueden venir después de esta situación, pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado. Yo creo que el principio elemental de dignidad, de un pueblo, de una ciudadanía, de un gobierno y de un Estado, va bastante más allá de la vida de una o de unas pocas o algunas personas, con todo respeto a la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá que eso. Por favor, les voy a rogar que den sus opiniones. Una nueva denuncia por cobro de diezmos aparece en la Asamblea, esta vez en contra de la legisladora Ana Galarza. En un audio difundido en redes sociales, un exasesor afirma que el asambleísta habría cobrado diezmos a su equipo de despacho. La legisladora se defiende de esta acusación. Amenazaron que ya conocen la universidad donde estudia mi hijo y que le van a ir. Es un audio de cerca de 50 minutos en donde el ex asesor de Ana Galarza, Lenín Rodríguez, en diálogo con la ex legisladora Norma Vallejo, cuenta cómo supuestamente la asambleísta Galarza habría cobrado diezmos a su equipo asesor. Asegura que las irregularidades se cometían cuando una parte del sueldo de su asesor 2 era repartido con el esposo de Galarza. Y esto fue lo que denunció la legisladora Norma Vallejo el día en el que fue destituida de su cargo, las supuestas irregularidades en el despacho de la legisladora del bloque de Creo. ¿No será que la señora Carmen Ulloa no ha asistido a cumplir las funciones para las cuales le ha contratado la Asamblea Nacional? ¿Y no será que el dinero asignado a esta persona va a sus bolsillos? Además del supuesto uso indebido de la tarjeta magnética que permite el ingreso del personal en la asamblea, Vallejo afirmaba que Galarza había usurpado un puesto en la asesoría para dárselo a su esposo. ¿Será que su esposo utiliza una tarjeta magnética que no le corresponde, tomando en cuenta lo dicho en el video? Y eso denuncia Rodríguez en el audio. En la legislatura se dan las primeras reacciones. En el bloque de Creo minimizan la denuncia, pero dicen que es necesario investigar el caso. Que esto tendrá que ventilarse en la justicia, porque si es cierto, tendrán que haber responsabilidades. Y si es mentira, tendrán que haber responsabilidades también. Lenín Rodríguez en el audio también se refiere a otros legisladores que supuestamente cobraban diezmos. Cristina Reyes, por ejemplo, y su ex asesor Pablo Santillán, precisamente quien denunció el caso de Norma Vallejo. Pero ya en la tarde, mediante un tuit, Rodríguez se disculpaba por haberlos mencionado. Santillán anuncia acciones legales en contra del ex asesor. Aquí me conoce la gente durante 25 años y no voy a permitirle ni al señor Rodríguez ni a ninguna otra persona que se haya sentido afectada por la denuncia que venga a manchar mi nombre bien ganado. Esto tendrá que resolverse donde tiene que resolverse. Estas calumnias tienen que resolverse en la justicia y en los próximos días voy a presentar una denuncia en contra por calumnia y difamación.
Mientras tanto, la legisladora Ana Galarza acudió hasta la Fiscalía para presentar una denuncia en este caso. Dice que espera que esta investigación pueda develar la verdad, que ella nada teme. Él fácilmente tiene que demostrar todas las cosas que él menciona, y si es que no puede demostrar él como denunciante, pues la Fiscalía tendrá que tomar las acciones respectivas actuando en derecho. Este es un nuevo escándalo por cobro de diezmos dentro de la Asamblea. Acá esperan que la Fiscalía pueda iniciar una indagación para determinar los alcances de esta denuncia. Informó Javier Gallo. La Fiscalía del Guayas llamará al expresidente de la República, Rafael Correa, para que rinda su versión libre y voluntaria en el caso Fausto Valdivieso. Las autoridades indicaron que en versiones recogidas con anterioridad se nombra al exmandatario. El exmandatario Rafael Correa será llamado por parte de las autoridades de la Fiscalía del Guayas. Esto tiene como finalidad que el expresidente rinda su versión libre y voluntaria en el caso del asesinato del periodista Fausto Valdivieso. Este ocurrió el pasado 12 de abril del año 2013. El fiscal encargado de este proceso da detalles de lo que se ejecutaría en los próximos días. Existen varios procesos, un primer proceso del cual va a haber una audiencia ya el 8 de febrero, un segundo proceso en cuanto a un autor material y el tercero que esta es una investigación previa buscando al autor intelectual. La Fiscalía continúa las investigaciones hasta dejar esclarecido este hecho en cuanto al asesinato del señor Fausto Valdivieso. Las diligencias realizadas este 2 de enero darían como resultado el pedido del fiscal al exmandatario Correa. Fue citado mediante videoconferencia el ex gerente de TC Televisión a dar su versión libre y voluntaria en el caso en cuanto al asesinato del comunicador Fausto Valdivieso. Él dio información relevante a la Fiscalía, producto de lo cual he dispuesto citar para versión libre y voluntaria al ex presidente de la República, Rafael Correa, para el día jueves 10 de enero del 2019 a las 9 de la mañana en mi despacho. Tanto familiares del periodista fallecido como amigos y conocidos del comunicador siguen atentos los pasos que se dan en este proceso, informó Julio César Saona. Y la Contraloría General del Estado investiga al expresidente Rafael Correa y a la Cancillería por el asilo y naturalización de Julian Assange. Se indaga si los procedimientos se realizaron de acuerdo al derecho nacional e internacional. El examen especial hecho por la Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central comprende el periodo entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de septiembre de 2018 e incluye examinar el proceso de naturalización de Assange como ciudadano ecuatoriano. Para el expresidente Rafael Correa, esto sería improcedente. Eso es tan procedente como hacer un examen especial al nombramiento de un ministro. Pero para el diplomático José Ayala Lazo, es un acierto de la Contraloría que estaría actuando a su criterio de conformidad al interés nacional. Yo creo que los cancilleres Patiño, Long y Espinosa, sobre todo la señora Espinosa, cometieron irregularidades manifiestas en la concesión del asilo, en las condiciones en las que crearon todo un mecanismo de seguridad para Assange, costosísimo para nuestro país, y luego en la arbitraria concesión ilegal de la nacionalidad. A decir del experimentado diplomático, conceder el asilo a Assange le ha costado al país mucho, no solo en temas económicos, sino en su imagen ante el mundo. Compró un pleito, para hablar coloquialmente, que no era el nuestro. ¿Y qué beneficio ha sacado del Ecuador? Ninguno. Sostiene que nunca hubo fundamentos para pensar que la vida de Assange corría peligro, ni hace 6 años ni ahora. Gran Bretaña, yo estoy seguro, no entregará jamás a Assange. Nunca lo entregará a un país en el que exista pena de muerte. El periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, se encuentra asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012. Y según reveló el diario británico The Guardian, por esta decisión, el gobierno ecuatoriano pagó 4.2 millones de euros. Informó Carolina Basante. Y arrancó el primer debate de las reformas al Código Integral Penal que busca incluir, entre otras cosas, la despenalización del aborto en casos de violación. Este tema fue el más álgido en el debate que arrancó este jueves y que tomará varios días.
El debate arrancó en medio de fuertes discrepancias al interior de la Asamblea. En las reformas al Código se incluye la despenalización del aborto en casos de violación. En el Pleno se recibieron los criterios a favor y en contra de esta posibilidad. La protección de la vida desde la concepción, bajo ningún punto de vista jurídico, significa utilizar como herramienta legal para impedir que una mujer pueda decidir si continúa o no con un embarazo, y mucho menos en casos de violación. Este es un ilícito penal. A los demás asambleístas que definan su postura en la que prevalezca la vida como derecho humano fundamental y no como una cultura que relativiza lo esencial, que promueve el destino de la vida de un nuevo ser. Y ya en el debate se dejaba en claro que la posibilidad de incluir esta reforma dependerá de las fuerzas políticas y de quién logre un mayor consenso. Es que socialcristianos, por ejemplo, dejan en claro su postura de no aceptar incluir este tema en el COIP. Para mí no hay disquisición. Yo estoy a favor del artículo 45 y por tanto estoy a favor de la vida en todas sus manifestaciones. Mientras tanto, correístas aseguran que aprobar la reforma es darle mayores derechos a las mujeres que han sido víctimas de una violación. Y no responderles con revictimización, no responderles con cárcel cuando se tiene que reivindicar derechos y hacer lo que la Constitución señala. Es un tema complejo que dentro de la Asamblea deberá analizarse. La presidenta adelantó que este debate le tomará a la legislatura varios días por lo polémico del caso. En la reforma también se incluyen temas como la legalización del cannabis para uso medicinal, temas de lucha contra la corrupción, entre otros. Se espera que el debate se extienda por varios días más para poder conocer si el tema del aborto por violación es o no incluido en el COIP. Informó Javier Gallo. Y mientras en el Pleno de la Asamblea Nacional se debatían las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en el cual, entre otras cosas, se plantea la legalización del aborto en casos de violación, en los exteriores de la legislatura se concentraron varias organizaciones y colectivos quienes con posturas divididas defendían y rechazaban la iniciativa. Basta de patriarcado y que nos digan lo que hay que hacer. Aborto libre y seguro para que no muera otra mujer. Portando los pañuelos verdes que se han convertido en insignia de la lucha de mujeres a favor de la legalización del aborto en varios países de América Latina, así llegaron miembros de organizaciones y colectivos feministas como Vivas Nos Queremos, Aborto Libre Ecuador, hasta las inmediaciones de la Asamblea Nacional para respaldar la iniciativa de incluir en las reformas del Código Orgánico Integral Penal la despenalización del aborto en casos de violación, incesto y malformaciones. Para evitar justamente la clandestinidad, para decirle un sí a la vida y a la salud de las mujeres, queremos vidas dignas para todas nosotras y es justamente eso lo que se está debatiendo ahora. La posibilidad de que nosotras tomemos decisiones dentro de nuestra vida reproductiva. En el Ecuador, más de 17,000 niñas han sido madres de manera forzosa, producto de violación. Y nosotros decimos, por ellas estamos el día de hoy aquí. Una propuesta de reforma que ha tardado mucho, pero que hoy se convierte en un paso importante de la Asamblea en el marco de la restitución de los derechos a las mujeres, aseguran. La tercera causa de muerte materna en Ecuador son abortos mal realizados, o sea, inseguros, ¿no? Entonces es un tema de salud pública. Esto mientras que del otro lado también llegaron grupos sociales como Provida, Dile No a las Drogas, Dile No a la Muerte, quienes rechazaron categóricamente la intención de incluir esta reforma en el COIP, calificándola de inconstitucional. Porque atenta contra el artículo 66 de la Constitución, en donde se defiende la vida de todo ser humano. Si hay un violador irresponsable, es el violador el que tiene que pagar los platos muertos. No es el bebé, porque comete un crimen, porque es un criminal. Y si 11 asambleístas en una comisión han decidido proteger al criminal, eso está contra la ley, contra la Constitución. En Quito informó Adriana Rojas. La presidenta de la legislatura confirma que se ha decidido reducir los salarios de los legisladores y del personal administrativo y asesores, acogiendo el decreto presidencial de austeridad ante la situación de crisis económica que vive el país. Esta decisión recibió el apoyo de los legisladores.
La noticia la confirma la presidenta de la Asamblea. Tras el análisis respectivo, la legislatura se acogerá al decreto presidencial que ordena la reducción de los salarios en el jerárquico superior. Con esto, el sueldo de los asambleístas se reducirá en un 5%. Esto contempla a los 137 asambleístas, de esto ellos están dentro de esta cifra que yo le he dado de 1.257 empleados que estarían afectados por este tema de las reducciones. Asimismo, se confirma que los asesores y personal administrativo del jerárquico superior tendrán una reducción de sus salarios. Los asambleístas ven con buenos ojos esta decisión de la presidenta, pues dicen que en esta época de crisis todos deben apoyar para ahorrar dinero al Estado. Nosotros estamos de acuerdo, yo no tengo ningún inconveniente, pero siempre y cuando se diga a dónde van esos recursos. Es verdad que no es fácil cuando le tocan el bolsillo a un ser humano que lo acepte, pero debemos hacerlo porque eso es una forma de demostrar que nosotros queremos dar el ejemplo para que haya una verdadera austeridad en el Ecuador. Que esperan que estas medidas de austeridad se mantengan, aunque en la Asamblea había críticas por el gasto de cerca de $300.000 en publicidad en el último mes. La presidenta de la Asamblea lo justifica. Hemos optimizado una campaña corta pero importante. Las 19 leyes que la Asamblea Nacional aprobó tienen que ser conocidas en sus beneficios por los ecuatorianos y en esa línea ha sido el enfoque de la campaña que se contrató. Asegura que la Asamblea no renovará contratos a personal ocasional y con esto se ahorrará aún más para el presupuesto de 2019. Son las acciones que se toman en la Asamblea para contribuir a reducir el gasto corriente y así ahorrar dinero al Estado en esta época de crisis económica. Informó Javier Gallo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. 37 centavos de dólar por galón de gasolina extra sería la posible compensación que el Estado entregaría al gremio de taxis tras la decisión de incrementar los precios de combustibles en el país. Se espera que la propuesta se defina la próxima semana. Varios representantes del taxismo calculan que en promedio, durante un mes con jornadas laborales de 12 o 14 horas, los conductores utilizan cerca de 270 galones de gasolina. En base a este cálculo, la propuesta del gremio es que la compensación anunciada por el gobierno nacional sea de 37 centavos por galón utilizado. Categorizar a las ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y otras en la categoría A, con la ratificación del subsidio consumido por galones hasta 270 galones al mes. En la categoría B, las ciudades de cabeceras provinciales con la cantidad de 230 galones y las ciudades o los cantones de cada una de las provincias que convergen a Patria con 210 galones. Luego del anunciado incremento de los valores de los combustibles en el país, varios gremios de transportistas analizaron junto a las autoridades los mecanismos idóneos para la entrega de las compensaciones. Sin embargo, aún las propuestas deberán discutirse. Se continuará el próximo lunes 7 de enero para ir estableciendo realmente y ojalá poder tener ya el documento mediante el cual podamos decir a nuestras bases, esta es la propuesta. En tanto, este 4 de enero, varios representantes del taxismo se reunirán en una asamblea general para discutir los beneficios de la compensación. Se nos dio a conocer que se otorgará una tarjeta que la emitirá el Banco del Pacífico a fin de que en esta tarjeta se otorgue un cupo. Además mencionaron que aprovecharán este acercamiento con el gobierno nacional para insistir en la necesidad de que se sancionen los aplicativos móviles que prestan servicio de taxis, informó Sofía Vintimilla. Y la Federación de Volqueteros del Guayas anunció su rechazo al incremento del precio del diésel que el gobierno planifica efectuar a mediados de este mes. Según los dirigentes, al margen de la compensación que también sería incluida para su sector, sus costos operativos se elevarían al doble. No pocos apuraban sus últimas tanqueadas antes del 15, pues afirman la eliminación del subsidio al precio del diésel les parte el negocio. Nosotros llenamos nuestras unidades con alrededor de $70 las volquetas, hoy, ¿verdad? Si nos tocaría llenar mañana con el nuevo alza, llegaríamos a un costo del 170%, alrededor de $200 a $220. La Federación de Volqueteros de Guayas sale ante el anuncio del gobierno que luego de ajustar los precios de las gasolinas Super, Extra y Ecopaís, ha anticipado el diésel automotriz subirá de $1 con 7 centavos a un promedio de 2,30, según el Ministerio de Hidrocarburos. Que el presidente venga y nos dé un subsidio, que nos dé $40, que es lo que escuché que piensa hacer. Nosotros no podemos porque tenemos vehículos de 1.500 centímetros cúbicos hasta 500
centímetros cúbicos. Me encarecerá el tema de las llantas, encarecerá el tema del aceite, ¿y qué voy a ganar? Entonces tendré que comenzar a vender mis vehículos. La noche de este miércoles, los dirigentes nacionales no lograron un acuerdo durante el encuentro que mantuvieron los ministros del Interior y Transporte, también con los taxistas, quienes ya han madurado un acuerdo. Estamos en espera, el próximo viernes va a haber un congreso extraordinario en Quito y nos debemos a Federación Nacional. Estaremos presentes. Se suman hacia la postura de los transportistas públicos, expresos e institucionales, que han dicho no quieren compensaciones, solo que no les toquen el combustible, informó Jorge Escobar. Y 18 de los 21 postulantes a jueces de la Corte Constitucional pasaron a la etapa final de impugnaciones. Esto en medio de cuestionamientos al proceso por parte de candidatos que obtuvieron bajas calificaciones. Una vez concluida la etapa de revisión, la Comisión Calificadora de la Corte Constitucional dio a conocer el listado con los 18 nombres de los aspirantes y sus calificaciones que llegaron a la etapa final del proceso. En este punto, la ciudadanía tendrá 5 días a partir del lunes 7 de enero para presentar por escrito las impugnaciones en las oficinas de las delegaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio en todo el país, en el horario de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Y a partir de entonces tenemos nosotros 3 días para evaluar estas impugnaciones y poder decidir sobre eso. Una vez superada esta etapa, se designarán a los 9 jueces de la Corte Constitucional que podría ser posesionada el próximo 20 de enero. Poder tener la garantía de que vamos a contar con jueces honestos primero, pero además con mucho conocimiento de la materia. El proceso, a decir de Ramiro García, uno de los miembros del equipo calificador, es histórico e inédito y marcará un precedente, por lo que desestima los cuestionamientos de ciertos concursantes. Hay que dejar en claro que fueron los 4 peor puntuados en las examinaciones orales y escritas. Es un proceso que se defiende solo, porque la examinación oral y escrita ha sido del más alto nivel. En el Consejo de Participación Ciudadana también existe respaldo para este proceso. Tenemos un proceso transparente, las personas que están ahí son ecuatorianos de primera, entonces no creo que hay por qué poner ninguna tacha al concurso. Informó Carolina Basante. Y la atención de los pacientes oncológicos derivados del IES a Solca es normal. La aclaración vino después de que el 2 de enero se produjo un retraso en las mismas. El director de Solca lo explica. La atención en Solca de los pacientes oncológicos derivados del IES es absolutamente normal. Así lo confirmó el director ejecutivo de esta entidad, Cristian Aroca. Bueno, debo informarle que actualmente estamos con absoluta normalidad atendiendo a los pacientes. Esta aclaración la realizó después de que se conociera que el pasado 2 de enero hubo un retraso de alrededor de 40 minutos para dichas atenciones. Y explica cuál fue la razón. Efectivamente hubo un pequeño desfase con la entrega de un archivo que nos envían normalmente el IES con las autorizaciones para la atención de los pacientes. Es un archivo que constan las autorizaciones de forma masiva por el gran volumen de pacientes que tenemos. Ese inconveniente lo superamos en primeras horas de la mañana, extendiendo en una especie de simulación que hicimos en el sistema, ampliando la cobertura del año anterior. Pero ayer mismo recibimos ya antes del mediodía un archivo por parte del Seguro Social, donde ya constaban la información que requeríamos. El pasado diciembre, Solca había anunciado que desde el 1 de enero no atendería a los pacientes derivados del IES por una deuda que esta última instancia mantenía desde el 2010 por el monto de $50 millones. A mediados de ese mismo mes se firmó un acuerdo de pago y esperan ahora que se cumpla hasta junio con su totalidad. Que corresponden 2 periodos, el periodo 2010-2016 en primera etapa y el periodo 17 y 18 en una segunda etapa. Esos valores, como les decía, están a determinarse porque tienen que agotarse algunas etapas para definir con claridad estos montos. En Quito informó Andrea Urbe.